gracias a todos los afiliados que habéis venido en un día, como decía el presidente regional, complicado, familiar, pero yo creo que también eso es una familia, ¿no? Si se puede decir en algún partido político de Europa que somos una familia, ese es el Partido Popular del País Vasco. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar apoyando a unos grandes candidatos. Yo voy a empezar por el que no es candidato. Voy a empezar por Alfonso. Alfonso no tiene elecciones, pero Alfonso yo creo que es el candidato fundamental para todos vosotros y también para muchos otros alcaldes y presidentes de comunidad autónoma que van a tener que presentarse en mayo a las elecciones. Porque el Partido Popular del País Vasco es la referencia a nivel nacional. Ahora, por desgracia, Dolors también lo es el Partido Popular de Cataluña, lo decíamos el otro día en la presentación de los candidatos del PP catalán. Pero yo, por ejemplo, lo he contado en muchas ocasiones, yo estoy en política por vosotros. Y yo, antes de estar afiliado, vine por aquí en unas elecciones de apoderado. Y conocí a los que estáis sentados en primera fila y me fui a tomar un vino con vosotros y teníais que ir muy acompañados, porque os querían matar. Y os querían matar porque defendíais la libertad de todos los españoles, incluidas de un joven de Palencia que venía aquí sin estar afiliado, sin estar en política, y se daba cuenta que en la Europa del siglo XXI a jóvenes como a mí les mataban por defender la libertad y por defender la concordia. Desde entonces yo pensé que teníamos un deber histórico y un deber prácticamente de moral cívica, que era defender lo que vosotros pagabais con vuestra vida. Por eso yo creo que a Alfonso Alonso, además de su brillantez parlamentaria, además de su excelente gestión como ministro, además de su excelente gestión como alcalde, rompiendo ese techo de cristal de las alcaldías aquí en el País Vasco, es el depositario de un legado inmenso, que es difícil de entender y probablemente sea difícil de que seáis conscientes hasta que dentro de 10, 20 o 30 años, de nosotros también depende, nuestros hijos lo estudien en el colegio. Alfonso es el depositario de un legado que forma parte de mucha gente. Yo hoy quiero recordar a Goyo Ordóñez, que pagó con su vida ese legado. Quiero recordar a Carlos Iturgaiz, a Jaime Mayor, a María San Gil, a Antonio Basagoiti, a Arantxa Quiroga. Y él, ahora como presidente autonómico, sigue con esa bandera. Una bandera de decir, no, pues yo estaba mucho más cómodo en mi profesión, o yo estaba mucho más cómodo siguiendo de ministro. No, pero soy muy consciente de que esta es la punta de compás, de que ese es el epicentro de cualquier defensa de las libertades públicas, que no se puede hablar a día de hoy de sanidad o de educación o de infraestructuras si antes no podemos garantizar que la gente vaya a clase y no le peguen. Yo hoy he estado hablando con David, con ese alumno de la Universidad del País Vasco. Dice que está mejor, tiene un problema con el tabique nasal todavía. Ya ha pasado 20 días, ya le han quitado los puntos, pero que tiene miedo cuando va en el metro, que tiene miedo, por supuesto, de ir a la universidad, que va a la universidad escoltado como ibais todos vosotros y que tiene miedo al pasar por la zona de la universidad que no tienen cámaras. Por tanto, ahora el terrorismo en País Vasco no mata, pero igual que no les dimos nada cuando mataban, por matar, nada les podemos dar por haber dejado de hacerlo. La intimidación, yo creo, incluso, ¿cómo diría yo?, el chantaje, el decir sabemos dónde vivís, ¿por qué estás en una asociación universitaria? ¿Por qué estás en un partido político? ¿Por qué te presentas? Eso se sigue viviendo. Y ni siquiera se ha conseguido equilibrar todos esos vascos que se tuvieron que ir de aquí. Ni siquiera se ha conseguido subsanar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por tanto, cuando hablamos del Partido Popular del País Vasco, lo que estamos hablando es de la historia democrática de España. Y como lo hacemos en el 40 aniversario de la Constitución, pues creo que es un buen ejemplo de siempre volver al inicio. El inicio es que por la Constitución y por la transición
murió mucha gente. Es más, la transición y la Constitución se construyó en el sacrificio de centenares de personas que murieron por esa democracia inicial que se estaba configurando en España. Si 800 personas en España fueron asesinados por ETA, fue por eso. Fue porque ETA no quería que después de un régimen totalitario se albergara una democracia en la que los españoles fuéramos libres e iguales, independientemente de donde naciéramos, en el que la unidad nacional se iba a preservar, como se ha conseguido, y seguimos defendiendo que así sea, o incluso que las libertades públicas no estuvieran al albur de aquellos matones que querían imponer por las armas y no por los votos su plan de gobierno. Luego hablaré de los votos y de quién les ha permitido tener la representación con esos votos. Por tanto, esos 800 mártires de la democracia, esos casi 30 de los nuestros que fueron asesinados por aquellos que querían imponer ese terror, ahora merecen que sigamos luchando por eso que ahora los modernos llaman el relato. Desde el Partido Popular hemos dejado muy claro que vamos a seguir defendiendo esa historia que ahora algunos están intentando poner en riesgo. Desde el Partido Popular, los que somos padres, lo que no queremos es que nuestros hijos al final vean el terrorismo en España como un pie de página, como una línea de sucesos de lo que ocurrió aquí, como pueden ver otro tipo de asesinatos o otro tipo incluso pues, de crónica negra de las últimas décadas. El terrorismo etarra en España fue el borrado sistemático y perverso de aquellos que no pensaban como ellos. Yo lo dije, querido Chapata, querida Bea, en la última escuela de Miguel Ángel Blanco a la que vine aquí. Le pedí permiso a su hermana para decirlo, ¿no? Yo lo que dije es que Miguel Ángel Blanco no es un querubín que ahora tengamos que santificar porque le ocurrió algo. A Miguel Ángel Blanco lo mataron por ser del Partido Popular. Lo marcaron por ser concejal del Partido Popular, lo siguieron por ser concejal del Partido Popular y lo secuestraron y asesinaron por ser del Partido Popular. Igual que en Barcelona, a nadie se le fue los frenos de una furgoneta, sino que entraron por las Ramblas y empezaron a asesinar a gente con una furgoneta por ser lo que ellos consideraban que había que erradicar. No sé, occidentales, cristianos, no lo sé, porque el terrorismo es igual de obtuso en los razonamientos y así debe ser tratado. Por tanto, ese relato no puede haber una causalidad o una equivalencia entre las víctimas y los verdugos. No podemos admitir que haya una historia equidistante entre los que apretaban el gatillo y los que poníais la nuca, los que miraban las matrículas para seguiros y los que os agachabais debajo del coche, los que intentaban entrar en los portales para poner artefactos o los que teníais que sellar el buzón para que no los pusieran, los que ibais escoltados y los que luego tenían que ir escoltados al juzgado cuando eran detenidos. Y de ellos quiero hablar hoy, porque en España se está intentando negociar una suerte de impunidad. Hoy, hablaré luego de los candidatos, porque soy los protagonistas y creo que hay que dar esa importancia. Pero quiero hablar de lo que es el PP vasco y quiero seguir esta introducción de lo que es el PP vasco, porque de verdad que os lo digo con el corazón. Hoy, en el Gobierno de España, hay un presidente, Pedro Sánchez, que está donde está por los votos favorables de los independentistas, por los votos favorables de la extrema izquierda y por la abstención necesaria de Bildu, de los herederos de ETA, de los que aún no han condenado la historia criminal de la que estoy hablando. Por tanto, la negociación o la contrapartida a esa moción de censura todavía se está librando, no solo en Cataluña, y luego hablaré de ello, sino también en el País Vasco. En el País Vasco se está devolviendo una contrapartida de negociación con el PNV. 37 transferencias, acercamiento de 15 presos a las cárceles del País Vasco, negociaciones sobre la entrega de la Caja de la Seguridad Social al Gobierno del País Vasco o incluso la cesión de las instituciones penitenciarias al Gobierno del País Vasco. Bien, todas estas cuestiones van a contar con el no rotundo del Partido Popular. Pero vamos a profundizar el por qué se está haciendo esto. ¿Por qué se acercan 15 presos
a las cárceles del País Vasco, desde verano, desde que empezamos a decirlo. No me quiero meter en el detalle, ¿no? ¿Os acordáis? En verano, oye, pusimos el énfasis en que eso se estaba empezando a hacer. Alguno habría que tenía que venir por cuestiones que amparara la ley. Lo que ya veníamos avisando es que esto era un plan a medio plazo. Y el tiempo nos ha dado la razón. Como por desgracia en verano nos dio la razón tantas cosas en materia de inmigración, en materia de presupuestos, en materia de Cataluña, en materia de educación. Todo lo que decíamos, todo se ha cumplido. Todo por lo que nos insultaban, ahora todo el mundo nos sigue y se apunta al relato que estábamos haciendo. Me centro en el tema del acercamiento de presos. El fin de la dispersión de la política penitenciaria de los presos etarras podría ser llevar a los presos etarras a la cárcel de Cádiz. No sé si en Cádiz hay una cárcel. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando del acercamiento de los presos a cárceles cercanas al País Vasco como primera etapa para luego ceder las instituciones penitenciarias al gobierno vasco y convertir alguna de las cárceles vascas en la catedral de los presos etarras. Lo mismo que han hecho en Cataluña, en Lledoners, convirtiendo una cárcel con un régimen penitenciario distinto para los presos independentistas del Procés. Las administraciones penitenciarias que no son iguales con los presos solo se ven o en las dictaduras, donde son más severas contra los disidentes, o en los narcoestados, cuando son más permisivos con los que mandan, es decir, con los narcos. En una democracia consolidada no puede haber regímenes penitenciarios distintos. En Cataluña lo está habiendo. Distintos regímenes de visitas, de teléfono, de atención, de patio, de comidas. Bien, esto lo quieren hacer en el País Vasco. Y eso es una afrenta contra las víctimas. Yo no sé lo que pensarán las familias de los etarras que están encarcelados. Yo sí que sé lo que piensan las familias de las víctimas de ETA. Y yo sí que sé que muchas de ellas tienen que ir a otras comunidades autónomas a poner flores a sus familiares porque ni estando muertos y enterrados dejaron de acosarlos, de profanar sus tumbas o de humillarles. Por tanto, un partido como el Partido Popular tiene que estar al lado de las familias de las víctimas, sin hacer valoraciones sobre lo que pueden pensar las familias de sus verdugos. Y, por tanto, desde el Partido Popular estamos en contra del fin de la dispersión de los presos etarras, en contra de los acercamientos, en contra de la cesión de las instituciones penitenciarias al gobierno vasco y en contra de establecer un régimen penitenciario ad hoc para aquellos etarras que sembraron de sangre y de dolor esta tierra y la del resto de España. Bueno. Segunda consideración. En el Partido Popular nos reunimos con todas las asociaciones de las víctimas del terrorismo en septiembre. Fue mi segunda reunión como presidente del Partido Popular, después de ver a los expresidentes del partido un día y luego otro día vi a los sindicatos policiales y de la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo. También vi a los jueces y fiscales para ayudarles en la labor que estaban haciendo en Cataluña. Pues bien, de esa reunión salieron varios compromisos que asumimos en el Partido Popular. El primero, la modificación del artículo 178 del Código Penal para que la convocatoria de actos de enaltecimiento del terrorismo también sea sancionable. Y sea sancionada independientemente de que se celebren y, por supuesto, sin depender de cuándo lo notifican, de quién está en el juzgado de guardia, porque ya sabemos que al final buscan esa gatera para la impunidad. El otro día, el día 20 de diciembre, a Amaya, a Raquel y a Carlos les insultaron y les zarandearon aquellos que estaban recibiendo a una etarra como si fuera un agudari. No puede ser que a los valientes compañeros del País Vasco que van allí por respeto a las víctimas, por respeto a nuestras siglas y por respeto a España, encima sean a los que escupen, a los que amenazan, a los que insultan y zarandean. Eso no cabe en un Estado democrático. Tiene que ser la policía y los jueces los que se encargan de que la ley se cumpla
y de que no puede haber ningún enaltecimiento a aquellos que han sembrado de muerte y de opresión a esta tierra. Tercer compromiso. El tercer compromiso al que llegamos con las víctimas es la modificación de la Ley General Penitenciaria en su artículo 72.6 para que ningún condenado por terrorismo pueda acceder del primer al segundo grado penitenciario sin haber colaborado efectivamente en el esclarecimiento de los crímenes que siguen impunes, que son más de 300. Me explico. Hasta ahora lo que hacía falta era firmar un papel diciendo que estaban en contra de la banda terrorista ETA, que ya no existe como tal, y que, bueno, pues que se prestaban, ¿no?, a que les pudieran preguntar. Y ya sabéis, todos los que estáis aquí, que habéis colaborado, por desgracia, en alguno de estos interrogatorios en juzgados, ya sabéis que al final pues eso no es efectivo. Optan por no hablar, optan por la omertad, optan en definitiva por la impunidad. Bien, nosotros estamos a favor de que los crímenes terroristas no prescriban, porque son crímenes de lesa humanidad en nuestra opinión. Insisto, porque no fueron hechos aislados, porque fue la aniquilación sistemática de aquellos que les molestaba en la construcción de su Arcadia terrorífica. Es decir, policías, guardias civiles, políticos, militares o sociedad civil, que igual que a los yihadistas les molesta porque no defienden las libertades, a los etarras les molestaba porque no defendían su fantasmagórica Euskal Herria independiente. Por tanto, si esos delitos no deben prescribir, como muchas asociaciones, de las que forman parte también muchos de los que estéis aquí, están pidiendo, si estamos haciendo una estrategia también en las instituciones comunitarias para que eso no suceda, parece bastante cabal que aquellos que quieren pasar de régimen penitenciario y que tienen datos, muchos de ellos, de lo que pasó y de quién mató, quién señaló, quién apuntó a nuestros compañeros y a nuestros compatriotas, tengan que hacer efectiva esa colaboración para obtener ningún beneficio. Y en cuarto lugar, nuestro compromiso es el de una política penitenciaria que no ceda un ápice a los crímenes más execrables. Somos el partido que aprobó el cumplimiento íntegro de las penas. Somos el partido que incluyó la ampliación a 40 años del internamiento en prisión para los delitos más execrables. Y somos el partido que en franca y orgullosa soledad aprobó la prisión permanente revisable, teniendo como supuesto también los actos de terrorismo. Por eso, para aquellos que dicen que legislamos en caliente, alguna víctima, no son mis frases, no es mi frase, dice, perdona, es una legislación en frío porque, por desgracia, ya están muertos y, por desgracia, cada día hay actos de estos, como dijo un padre de las niñas asesinadas, que pidieron esta nueva forma penal plenamente constitucional y al nivel de las legislaciones penitenciarias y de la ley de enjuiciamiento criminal o del Código Penal, dependiendo del país, más avanzados de nuestro entorno. Como digo, la prisión permanente revisable es una medida necesaria. Lo es para los crímenes terribles que hemos visto en estos días y que seguimos conociendo los detalles. Hoy la prensa es especialmente dolorosa en algunos de los crímenes más recientes. Y la petición que hacen las familias de las víctimas es muy parecida a la que tantas familias de las víctimas de ETA hacían. Ni revancha, ni rencor, ni venganza, solo justicia y, sobre todo, la generosidad de no querer que esto le pase a otras personas. Por tanto, la prisión permanente revisable es disuasoria. Claro que es disuasoria. Es que lo hemos visto en casos como el asesino de Diana Quer, en las cartas que mandaba desde la cárcel en la primera semana de internamiento, hablando de las tarifas para hacer tertulias en la tele y hablando de cuántos años, si no confesaba, se le iba a quedar reducido y él ya podría salir para una tarifa mayor a la que pudiera obtener sus familiares hasta que él saliera. Eso lo hemos visto por escrito. Hemos visto, por desgracia, cómo estos asesinos y violadores
fueron condenados por asesinato anteriormente y por intento de agresión sexual hacía apenas unos meses o pocos años. Eso ha pasado con el asesino de Laura. Asesinó a una anciana, luego intentó raptar y agredir a una mujer y en apenas un año y medio después ha violado y ha asesinado a Laura. Lo mismo hemos visto en el caso de Sandra Palo, la reincidencia. El tal Rafita está en un centro de menores, está, me imagino que ahí, tenía 17 años, estuvo un año en el centro de menores y siguió hasta los 20 y tantos en el centro de menores, perjudicando a los menores, que a lo mejor sí que tienen que estar en el centro de menores, porque el problema que han tenido es bastante más liviano que haber secuestrado, violado, atropellado viva y quemado viva a una niña con discapacidad. Por tanto, aquí, para los que dicen que legislamos en caliente, es que no hace falta la disuasión y no hace falta la no reincidencia para que las víctimas puedan tener un resarcimiento a través de la ley y para que los ciudadanos de bien no tengan el miedo de que les pase. ¿Cómo puede decir la izquierda que lo que hay que hacer, como dijo el gobierno, es proteger a las mujeres en vez de endurecer las penas? ¿Alguien me puede explicar si eso es una medida feminista? Es decir, que las mujeres, por el hecho de serlo, tienen que ir escoltadas, tienen que salir a correr escoltadas. Tenemos que pensar que el mal, como existe, no se puede erradicar, simplemente hay que proteger a quien no ejerce el mal. ¿No es más lógico que nos dejemos este buenismo trasnochado, absurdo e ineficaz de una izquierda anaftalinada que ya no se ve en ningún país de nuestro entorno y que digamos alto y claro que lo que hay que hacer es tener un código penal que disuada a los delincuentes y que evite la reincidencia de los monstruos que salen a la calle y que siguen buscando agredir sexualmente a las mujeres o matarlas? Pues esa es la prisión permanente revisable. Y además los nuevos supuestos que hemos planteado en el Congreso, que esperemos que el resto de partidos, lo primero, no lo derogue. Hoy por hoy todos los demás partidos dicen que es una medida que hay que derogar. Ciudadanos ha dicho ahora que hay que ver lo que dice el Constitucional, pero no se moja demasiado. La izquierda lo dice claramente y el nacionalismo lo dice claramente. Somos los únicos que estamos defendiendo esta pena plenamente constitucional y equiparable a otros países. Y además, curiosamente, lo que también ahora intentan decir es que los supuestos que hemos planteado nuevos, que algunos creo que son necesarios, asesinato con ocultación del cadáver, ahí sigue la familia de Marta del Castillo sin poder ni siquiera velar o llevar flores a su hija, sabiendo que los asesinos lo saben, pero que, como dijo de forma indecente un cargo socialista de La Rioja antes de ayer, poniéndole en redes sociales a Antonio del Castillo un texto vomitivo. Si no hay cadáver, no hay delito. ¿Eso es lo que piensa el Partido Socialista? Sí, Lancesab, ya lo sé, ya no está en el Partido Socialista. Pero eso es en lo que estamos ahora mismo, en proteger a esas personas, ¿no? Hemos propuesto que haya un supuesto de la prisión permanente revisable, que si hay ocultación del cadáver, también se puede aplicar el tipo penal. Y si hay secuestro antes del asesinato, también, porque es lo que pasa precisamente a muchas de las víctimas de violencia de género, que sus parejas o exparejas las retienen, las secuestran y al final las acaban matando. Por tanto, de verdad, seamos serios. Aquí sí que podemos saber cómo se tiene que aplicar la ley, sin complejos. Y yo creo que además lo merecen las víctimas y lo merece la sociedad, que lo que quiere son políticas eficaces para proteger a los más vulnerables. Por tanto, esa es la línea de actuación del Partido Popular en materia de seguridad, en materia de relato hacia las víctimas. Yo he leído una noticia en la que se hablaba de cuál es el plan de esta oficina de víctimas del País Vasco, ¿no? Un plan en el que a los niños en el colegio, a vuestros hijos, van a ir a hablar del terrorismo, pero van a ir víctimas del terrorismo y etarras. Entonces van a equiparar a los 800 muertos, los miles de mutilados, de secuestrados, los cientos de miles o decenas de miles de exiliados, y lo van a equiparar pues a sus, como dicen ellos, de forma
tremendamente ofensiva a las víctimas de los abusos policiales, o van a ir, bueno, las víctimas de cualquier otro tipo de terrorismo que evidentemente nada tiene que ver ni con el Partido Popular, ni con la gente de bien, ni con los gobiernos responsables que han conseguido derrotar a la banda terrorista ETA. Por tanto, más equivalencia. Y yo te agradezco, Alfonso, la firmeza que habéis tenido al decir que eso no. Y yo le quiero decir a Pedro Sánchez, ¿por qué ha retirado el recurso de inconstitucionalidad a esa ley vergonzante hacia la democracia española que habla de abusos policiales? Yo aquí quiero decir, en Vitoria, que el Partido Popular siempre estará con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, defendiéndoles, ayudándoles a hacer su labor y agradeciéndoles todo lo que han hecho para derrotar al terrorismo, incluso pagando con la vida de muchos compañeros. Pues bien, esto es lo que está pasando y por desgracia, hablaba Alfonso y se refería a Dolors, por desgracia también estamos viendo que la cale borroca que se sufrió aquí la empezamos a ver en Cataluña. En Cataluña volvemos a ver eso que decía Arzallus, ¿no?, de que para que caigan las nueces alguien tiene que sacudir el árbol. Por eso Torra dice que aprieten. Por eso Torra dice que los CDR son unos chicos tal. Ayer lo recordaba, ¿no? Los chicos de la gasolina de Arzallus ahora son los chicos de la pintura amarilla, ¿no? Entonces, los CDR que aprieten, que vayan encapuchados, que no se aplique la ley de seguridad ciudadana, hombre, no vaya a ser, claro, no vaya a ser que estos chicos que apalean a policías y que les graban la placa y tal y cual, no vaya a ser que oye, facilitemos a la policía acabar con la cale borroca, no. Y claro, nos llaman radicales y estos de PP, tal, que ahora quieren otra vez hablar de legalización de partidos. Hombre, pues bueno, pues no estuvo mal en el 2002 lo que hicisteis, no estuvo mal, ¿no? O sea, había una ley de partidos, se coge aquí, ¿os acordáis lo que os decía? No, va a arder Troya, no, lo que dejaron de arder fueron papeleras, marquesinas, cajeros automáticos y vuestros portales y vuestros coches. Mano de santo. Por tanto, lo que decimos que se tiene que hacer ahora mismo en Cataluña es lo mismo que se hizo contra la cale borroca en País Vasco, ¿no? Decía Javi Maroto, oye, pues evidentemente nosotros también quitábamos carteles en Vitoria de los presos Calera, presoac Calera, y también hacíamos cosas, ¿no?, simbólicas, pero lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y desde 2002, gracias al Partido Popular, hay un artículo 9 en la Ley de Partidos que dice que aquellas organizaciones políticas que alienten, justifiquen o protagonicen la violencia son ilegalizadas y no pasa nada. Entonces, Arran, que está planteando en Cataluña Visca Terra Llure, esta simpática banda terrorista que hizo 200 atentados, algunos de ellos adosando bombas lapas a familiares delante de sus hijos para despedazarlos, oye, pues que si esos niñatos de Arran dicen Visca Terra Llure, si justifican la violencia, pues son ilegalizados y por supuesto que también tendrán que pagar por los destrozos y si no tienen dinero pagan sus papás, que es como se erradicó la cale borroca en Cataluña y se puede erradicar también allí, igual que se erradicó en el País Vasco. Por tanto, vamos a aplicar la ley, porque parece que es que si aplicamos la ley es que somos muy malos. No, los que son muy malos son los que apalean policías, rompen escaparates, van al garaje de Alejandro Fernández a reventarles las ruedas y a pintarles vásticas en el coche, tiran estiércol en los juzgados, hacen escraches a jueces o escrachean también a nuestros compañeros allí. Y les molesta mucho que yo compare lo que pasó en País Vasco y lo que está pasando en Cataluña. Pero es que ellos lo comparan. Es que los independentistas invitan a los de Bildu a sus actos. Es que los de Bildu invitan a los de Esquerra Republicana. No lo comparamos nosotros. Son ellos los que los comparan. Son ellos los que se alían. Son ellos los que apelan a algunas vías que han sido compartidas. Por tanto, aplicación de la ley de partidos. Modificación de la ley de partidos, aplicación de la ley de partidos en vigor y modificación de la ley de financiación de partidos políticos para también suspender la financiación a aquellos partidos que tengan líderes condenados o procesados por rebelión y sedición. ¿O qué pasa? ¿Que a los que estamos investigando por haber dado un golpe al Estado, por haber reventado los coches de la policía o de la Guardia Civil en la toma de la Consellería de Economía, por haber alentado el 1 de octubre o por haber alentado el 1 de octubre del año siguiente con el asalto del Parlamento, a esos partidos, a esas organizaciones, les tenemos que pagar con nuestros impuestos sus cócteles Molotov? ¿Les tenemos que pagar sus pancartas? ¿Les tenemos que pagar sus pasamontañas? ¿Les tenemos que pagar sus palos con nuestros impuestos? ¿Esto es lo que quiere Pedro Sánchez? ¿Esto es lo que quiere la izquierda progresista para vivir en paz y en libertad en España? Y, por supuesto, también en el tema de Cataluña, la preocupación con lo que estamos viviendo. Hoy hay dos entrevistas perdonad que vaya a la actualidad, pero hoy hay dos entrevistas que son para leer.
La primera de El Sartadi, diciéndole a Sánchez: espero que el presidente del Gobierno no sea un títere del Estado. Ojo al dato, ¿eh? Espero que el presidente del Gobierno no sea un títere del Estado. Hombre, hemos tenido presidentes del Gobierno que han sido títeres del Estado porque no han hecho nada. Pero yo no lo critico, yo critico que no hagan nada. Por supuesto que un presidente del Gobierno tiene que estar al servicio del Estado. Yo ayer decía, Pedro Sánchez ha vendido al Estado para seguir en el Gobierno. Nosotros tenemos que llegar al Gobierno para recuperar el Estado. Bueno, pues es que hoy El Sartadi lo que dice es no, que no se puede ser un títere del Estado, que tenga personalidad y que tome decisiones. Oiga, ¿qué decisiones o qué más decisiones quiere que tome Pedro Sánchez? Si lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer al Estado un títere de los independentistas. Que se aclaren entre ellos, por lo menos. Pero luego contesta Pedro Sánchez en La Vanguardia. Bueno, contesta, no sé lo que hablarían en la reunión, ¿no? Se lo he preguntado, se lo hemos preguntado, tendrá que ir al Congreso a responder sobre ello. Pero luego contesta La Vanguardia y hace equivalencias con lo que pasó en País Vasco. Viene a hablar del derecho de autodeterminación y de que se tendrá que votar, que esto pasa por una votación. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando aquí hubo un plan Ibarretxe, el plan Ibarretxe se paró antes de tener que ir a recurso y a tener que ir al Constitucional y al Supremo, porque había un código penal, por ejemplo, que ilegalizaba el referéndum ilegal, valga la redundancia, que tipificaba el referéndum ilegal. Hay una frase apócrifa que dicen que le dijo algún asesor jurídico a Ibarretxe de Juanjo, que son 6 años. Claro, es que si se convocaba un referéndum ilegal, tenías un delito que podía llegar a varios años de prisión. Claro, ya vino el Partido Socialista a tumbarlo. Pero es que, gracias a eso, tuvieron que venir con una proposición de ley del Parlamento del País Vasco al Congreso de los Diputados. Oye, eso lo hicieron bien, hay que decirlo. Con esa proposición de ley, no entro en el origen, en la manipulación educativa, en lo que pudieran hacer para que se aprobara en el Parlamento Vasco, vinieron al Congreso de los Diputados que, como todos sabemos, nuestra Constitución permite una reforma agravada. Es decir, en el fondo, si se hubiera aprobado, pues se iniciaría un proceso constituyente que modificaría la propia estructura constitucional de España. Porque si hay una línea de sedición, una línea de independencia, pues estamos hablando de una reforma agravada. Esto lo digo también para los que quieren abrir la Constitución sin reparar en que quien van a estar enfrente no van a hablar de la sucesión a la corona, no del título octavo. Van a hablar de la nación catalana, de la nación vasca, van a hablar de la república, van a hablar de lo que estamos viendo, de la independencia. Pues bien, Pedro Sánchez dice que hay que cambiar el Estatuto de Autonomía, como si el actual, modificado por el Tribunal Constitucional, fuera esa mayoría expuria de la que hablan que tiene el Partido Popular. Como si lo que dice el Constitucional sobre el Estatuto que se tragó Zapatero diciéndole a Maragall: yo te aprobaré lo que venga del Parlamento, que es lo mismo que le ha dicho ahora mismo a Campuzano y a Tardá: trae 2 tercios que yo te lo apruebo aquí en Madrid. Bueno, pues es eso, pasa por votar, pasa por un diálogo. Dice, no, que se dejen de soflamas y pasemos al diálogo real. Pero ¿qué más diálogo real va a haber, señor Sánchez, si usted ha permitido ser recibido como un jefe de Estado extranjero en Barcelona? ¿Qué más diálogo real hay si ha permitido la vergonzosa foto de 2 delegaciones como si fueran de 2 países distintos? ¿Qué más diálogo hay si están ofreciendo una consulta de autodeterminación? ¿Qué más diálogo efectivo quiere usted si les está planteando machacar la Constitución aprobando un estatuto nuevo claramente inconstitucional? ¿Qué más diálogo hay si usted ha decidido estar a las órdenes de los independentistas con tal de seguir una semana más en el Gobierno de España? Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. Y me duele mucho que se ponga la comparación con el País Vasco en cuanto a lo que está sufriendo ahora mismo la gente en Cataluña, la inseguridad, la humillación de ver un gobierno que no les defiende y, sobre todo, que lo pongan negro sobre el blanco en entrevistas ya sin ningún tipo de rubor. Y dicho esto, vamos a los protagonistas. Os decía que Alfonso Alonso no era el protagonista, pero le hemos dado la importancia que merece porque creo que, insisto, su legado y su propia actuación como político le definen y muy bien. Y tiene que ser también vuestro mayor apoyo en la próxima campaña. Pero también vais a tener apoyo de toda la Dirección Nacional. Yo quiero agradecer mucho que haya venido Cuca, que haya venido Dolors,
pero le quiero agradecer muy en especial a Javi Maroto lo que está haciendo. Javi, para mí, es una de las personas más importantes que hay en el Partido Popular, en las que yo me apoyo por su eficacia, por su lealtad, por su capacidad de trabajo y sobre todo por su claridad de ideas. O sea, yo creo que Javier Maroto, como vicesecretario de organización, igual que como vicesecretario de sectorial, es uno de los puntales esenciales de nuestro partido. Y creo que tenéis que estar muy orgullosos de que sea de Vitoria. Que yo ya sé que votasteis que siguiera aquí y que al final se entendieron con los de Bildu para que no siguiera aquí. Pero lo que os puedo decir es que os tengo que agradecer que lo hayáis compartido con el resto de españoles, que también somos de Dios, ¿no? Los vitorianos lo tenéis aquí de vez en cuando, pero le necesitamos y mucho. Y te agradezco, Javi, todo lo que estás haciendo por el partido y por España. Y claro, Javi y Alfonso, que barren para casa, dicen, oye, vamos a tener aquí un cartel de lujo para Vitoria y para Álava, ¿no? Entonces, pues claro, dicen, vamos a por la tercera alcaldesa, vamos a por Iñaki, que es el presidente provincial, y además voy a hacer lo mismo en el resto de provincias. Y por tanto, pues me voy a Vizcaya y quiero que sea alcaldesa la presidenta provincial, Raquel, y quiero que sea diputada general mi secretaria general, que es Amaya. Y nos vamos a... Y seguimos con Guipúzcoa y decimos, oye, pues mi portavoz parlamentario, que es Borja, pues oye, que se comparta entre Irún y San Sebastián y que consigamos lo que estuvimos a punto de conseguir, que es la alcaldía de San Sebastián, y voy a hacer lo propio con Juan Carlos, que lleva mucho tiempo dando lo mejor de su vida, siendo ingeniero, que en País Vasco decir que eres ingeniero es ya otra división, y quiero que también en las Juntas Generales en Guipúzcoa tengamos un bastión de las defensas, de nuestras ideas, de nuestros principios, de nuestras políticas, que son las que han funcionado. Yo lo que os digo es que en País Vasco, además de todo lo que he dicho a nivel nacional, además de lo que supone para mi generación y para las que van a venir, estoy seguro, que de eso me encargaré yo el tiempo que me aguantéis, pero sobre todo para aquí, para vuestros paisanos, sois muy importantes. Es que hemos gobernado en Vitoria, es que estuvimos a punto de hacerlo en San Sebastián con Goyo, es que en Bilbao hemos sido referencia absoluta y hemos participado incluso de muchas de las decisiones importantes, de los gobiernos más, digamos, bueno, pues más eficaces en la gestión de una ciudad que no sucumbieron a los cantos de sirena del nacionalismo. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo tenemos que plantear en País Vasco. Decía Alfonso, en Andalucía decían que no íbamos a ser relevantes en el futuro gobierno de Andalucía. Y mira, yo puedo decir que las negociaciones para formar gobierno de cambio en Andalucía van muy bien. Y yo lo que os puedo decir es que van a ser un mensaje de que cuando el Partido Popular se pone en serio a trabajar, a decir las cosas claras, a hacer discurso de ámbito nacional, pero al mismo tiempo de acercar a los problemas más de municipio, más de autonomía a nuestros compatriotas, la gente al final lo reconoce. Y la gente al final nos dan la responsabilidad, la confianza más sagrada que es el voto, para poder aplicar eso que estamos diciendo. Ahora mismo el Partido Popular es el mejor partido de España, lo es cuantitativamente. Tenemos una mayoría absoluta en el Senado, tenemos la mayoría holgada en el Congreso, 50 escaños por encima de quien gobierna o malgobierna nuestro país. Somos el partido que preside la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo. Somos el partido que forma parte de las internacionales políticas, la más grande, que es la nuestra a nivel mundial. Somos el partido que siempre ha gobernado en España defendiendo lo que la gente de bien quiere, la unidad nacional, la propiedad, el libre mercado, la igualdad de oportunidades, la familia, la buena educación, la sanidad eficaz, las pensiones que se puedan revalorizar y sostener, las infraestructuras, la bajada de impuestos. En definitiva, lo que la gente quiera que hagamos los políticos, no molestarles, sino intentar ayudarles, no entorpecer su vida, dejar que innoven, que emprendan, que a nadie le falte de nada, quien lo necesite, pero que tengamos una sociedad vital, viva, abierta, una sociedad que funcione y que los políticos seamos una ayuda y no un lastre para lo que cada uno y su familia quiera hacer y quiera iniciar. Eso es lo que es el Partido Popular, porque yo ya sé que en el País Vasco, y por eso quería acabar con esta reflexión, más en positivo, yo ya sé que el PP del País Vasco muchas veces dice, es que nuestro legado es tan grande
es tan necesario, es tan inmenso, es tan reconocible internacionalmente y reconocible en todos los años que vengan y que han venido, que la gente también a veces se olvida de que gestionamos muy bien, que la gente también a veces se olvida que han sido con gobiernos del Partido Popular cuando se ha impulsado la alta velocidad al País Vasco. Ya ha tomado nota, Leticia. La gente se olvida que con el Partido Popular y con Alfonso Alonso en el gobierno y con Dolors Montserrat en el gobierno se han revalorizado las pensiones un 25%, han subido de media en la última legislatura. Es que hay que contarlo. La gente se olvida que con Alfonso Alonso y con Dolors Montserrat en el gobierno se consiguió una cartera sanitaria básica de servicios, una tarjeta única a nivel nacional, se acabó con el turismo sanitario, se racionalizó el mal uso de medicamentos, se acabó, el único país del mundo, se acabó, afortunadamente, con una enfermedad tan grave en los enfermos que la tenían, como fue la hepatitis, con un desembolso multimillonario. Creo que empezasteis con 1.000 millones, me decían el otro día cuando lo dije en un acto, que superó por mucho eso. Eso lo hizo Alfonso. En un momento de crisis brutal, dijo, oye, no, es que hay una vacuna nueva, es que es carísima, ya lo sé, pero es que yo cómo le digo a estos pacientes que saben que se pueden curar que el gobierno de España no va a pagarles, y cómo les cuento yo lo del rescate, y cómo les cuento yo lo de Grecia, y cómo les cuento yo lo de Irlanda, si se están muriendo y les podemos salvar, si hay presupuesto. Es que eso lo hizo Alfonso Alonso. Entonces, claro, cuando aquí llegas al País Vasco y hay tanta... No, aquí el mito de la buena gestión del PNV, el mito de la cercanía de los alcaldes socialistas. Oiga, pero ¿quién ha gobernado el País Vasco o donde se ha gobernado el País Vasco mejor que el Partido Popular? ¿Quién le dio gratis el apoyo a Patxi López para un gobierno que luego fue frustrante y decepcionante, pero que iba a ser un gobierno de un cambio posible y necesario? ¿Quién estuvo a punto de pactar, ahí estabas tú, Carlos, entre Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayoreja, un gobierno de cambio unas legislaturas antes a eso que ocurrió y que fue malogrado por el Partido Socialista? ¿Qué pedimos a cambio? Nada. Lo que queríamos era que, además de que nosotros hubiéramos tenido el peso en las espaldas de derrotar al terrorismo, junto con otros partidos, sí, en ese sentido hay que hacer un relato de una derrota en ese momento sin cesiones y efectiva. Pero ¿quién gobernaba además? ¿Quién se preocupaba de los vascos desde el gobierno de España? ¿Quién se preocupaba de los vitorianos desde la alcaldía? Si no eran Javi y Alfonso. Por tanto, también en esta campaña acerquémonos a la gente, escuchémosles, digámosles que sabemos cómo mejorar sus vidas y, sobre todo, que seguimos siendo el mismo partido de siempre. Que somos el partido que derrotamos el plan Ibarretxe, que derrotamos el plan Puigdemont, que vamos a derrotar el plan Torra, que somos el partido de los 8 millones de empleos, 5 millones con Aznar, 3 millones con Rajoy, que somos el partido que entró en el euro, que somos el partido que siempre nos hemos encontrado quebradas las pensiones, como en el 96, y la sanidad, quebradas también en el 2011, y las hemos reflotado, que somos el partido de la buena educación, de las buenas leyes de educación, que en apenas año y medio que nos han dejado hemos reducido casi un 8% el fracaso escolar y el abandono escolar, y ya la están queriendo cambiar. Que somos el partido que hemos estado siempre con las víctimas del terrorismo, que somos el partido que siempre vamos a estar con los que quieren una España unida. Y los demás se podrán sumar a esta estela, nos podrán imitar, incluso podrán manipular nuestro legado, podrán poner el foco en lo que se ha podido hacer mal o lo que no se pudo hacer rápido o lo que algunos ya se han olvidado de forma, yo creo que injusta e ingrata. Pero yo lo quiero decir, a aquellos que se han ido a otros partidos, que no se equivoquen, no van a encontrar al Partido Popular fuera del Partido Popular. Aquellos que piensan, vamos a darnos el gustazo de votar a otro partido porque al final van a pactar, que no se equivoquen, que al final ese voto puede acabar revirtiendo en aquellos que no representan en absoluto sus principios. Aquellos que piensan que una formación nueva puede tener a lo mejor más incentivo para ser votada, que no se olviden de que solo con 40 años de historia, con concejales en cada municipio, con alcaldes habiendo gobernado, con diputados autonómicos y provinciales, con presidentes de comunidad autónoma, con ministros, con secretarios de Estado, con presidentes del Gobierno, puedes garantizar, en el peor momento de la historia reciente de España, en el mayor desafío a nuestra integridad territorial, pero también a nuestra igualdad y libertad como ciudadanos, solo con esa experiencia puedes garantizar que ese voto valga para hacer lo que tú quieres que se haga en España. Por tanto, con ese compromiso, con el agradecimiento a tantos valientes compañeros
a tantos héroes anónimos, a tantos mártires de la libertad, pero también a todos los que recogéis su antorcha y seguís jugando en esa carrera de relevos que el Partido Popular del País Vasco ha sabido hacer mejor que nadie, porque sabíais que teníais que ir juntos y que teníais que estar muy juntos para compartir incluso vuestra propia seguridad. Con esa unidad, con esa fortaleza del partido que algunos, y acabo como empecé, nos hizo dedicarnos a esta maravillosa pero compleja vocación que es la política, yo os agradezco que una vez más deis el paso, que lo deis para unas elecciones fundamentales y que lo deis en el peor momento, pero en el más ilusionante, para seguir transformando España. Muchas gracias.